Shalom a todos. Este es el Ministerio Yeshaya 61. Vamos a retomar la parasha número 12, que se llama Vayehi. Y Vayehi significa y vivió. En la porción de hoy es la número 6, la liyá número 6, y esto abarca de Génesis 49, verso 27, hasta el capítulo 50, verso 20. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, por este alimento de cada día que tú nos das a través de tu palabra. Ayúdanos a valorarlo, a digerirlo, a disfrutarlo, Señor. Que seas tú, Padre, dándonos aguas vivas que fluyan desde nuestros vientres y que podamos ser dadores de vida, Señor, a través de nuestra boca. Gracias te damos, Señor. Quita todo obstáculo, por favor, Padre eterno. Reprende toda obra del enemigo que quiera interferir en este estudio. Oh Santo de Israel, te pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que seas tú interviniendo con tu diestra poderosa, quitando todo fundamento de hombre, Señor, toda ceguedad espiritual, que seas tú desescamando nuestros ojos como lo hiciste con Pablo para poder ver tu verdad. Gracias, Padre eterno de la gloria, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos y te bendecimos. Gracias, Señor, aleluya. Bendito Señor, dador de la Torah. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ok, vamos a comenzar nuevamente. Dice, Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó, por la tarde comparte las sobras. Muerte y entierro de Jacob. Esas eran las 12 tribus de Israel. Y eso fue lo que les dijo cuando los bendijo, dándole a cada uno una bendición particular. Les ordenó, estoy a punto de morir, entiérrenme con mis antepasados en la cueva que hay en el campo de Efrón de Hitita, en la cueva que queda en el campo de Macpela, cerca de Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham le compró esas tierras a Efrón, el hitita, para hacer un cementerio. Ahí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y yo enterré ahí a Lea. Esa tierra y la cueva fueron compradas a los hititas. Cuando Jacob terminó de darles esta instrucción a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y murió. Luego José abrazó a su papá, lloró por él y lo besó. Después José les dijo a los médicos que lo atendían que prepararan a su papá para el entierro. Demoraron 40 días haciendo esto, que era el tiempo que normalmente duraba la preparación para el entierro. Los egipcios guardaron 70 días de luto. Cuando terminó el luto, José habló con la corte de Faraón y les dijo, si yo les agrado, háganme el favor de decirle al Faraón que mi papá me hizo prometerle que le enterrarían en una cueva en la tierra de Canaán. Esa fue la cueva que él mismo alistó para que lo enterraran. Por favor, déjenme ir a enterrar a mi papá y después regresaré aquí a donde están ustedes. El faraón les dijo, cumple tu promesa, ve y entierra a tu papá. Entonces José fue a enterrar a su papá, lo acompañaron todos los funcionarios del rey, es decir, los ancianos de su casa y todos los ancianos de Egipto. También los acompañaron todos los familiares de José y sus hermanos. Los únicos que se quedaron en la tierra de Gosén fueron los niños menores, los rebaños y el ganado. También fueron carrozas y hombres a caballo. Era un grupo muy numeroso. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo de Atad, que quedaba al otro lado del río Jordán, lloraron mucho por Jacob y José le guardó luto por 7 días. Los cananeos que vivían en esa tierra vieron la tristeza que reinaba en Atad y dijeron, los egipcios están en un luto muy triste.
Por esa razón llamaron a ese sitio Luto de los egipcios. Ese lugar queda cruzando el río Jordán. Los hijos de Jacob hicieron todo lo que él les había dicho. Lo cargaron hasta la tierra de Canaán, lo enterraron en la cueva de campo de Macpela. Ese era el campo cerca de Mamre que Abraham le había comprado a Efrón, el hitita, para un cementerio. Después del funeral de su papá, José, sus hermanos y todos los que lo habían acompañado regresaron a Egipto. Los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron, tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía, tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Dígale esto a José, por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. En realidad no te hicieron daño. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó ese mensaje, se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron, nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo, no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Bueno, ahí termina. Nosotros vemos cómo sus hermanos están asustados porque piensan que José se va a vengar de ellos al morir el papá. Entonces, al morir Jacob, no. O sea, simplemente José los perdonó de corazón porque él vivió por un proceso. Y por ese proceso, cuando pasa la gente realmente perdona y ya no tiene que recordar lo pasado. Entonces, yo veo ahí que también sus hermanos tienen culpa aún, porque ellos tienen que estar seguros de lo que pasó, de lo que vivieron con Joseph. Tienen que conocerlo ya en estas alturas de que él ya los perdonó porque les ha provisto, les dio alimento en ese tiempo de sequía y en todo el tiempo que vivió su padre, estuvieron ahí con Joseph. Yo sé que Joseph sí se le movieron cada fibra al ver eso, entonces ellos sabían que era parte de ellos, no de su padre, lo que estaba pasando ahí. Entonces, de mi parte es lo que pienso que sucedió. Pero vemos cómo hasta los egipcios lloraron a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob también era muy querido, porque podemos ver la personalidad de Jacob, que era amistoso con muchos, así como fue el padre Abraham, que esperaba a gente que pasara extranjera para meterlos en sus tiendas, para hacer ¿cómo se podría decir? Hospitalario. Así era también Jacob. Entonces, hay muchas cosas de características que muchas veces cargamos de nuestros padres. Y por eso es que el Señor requiere que nosotros seamos limpiados para traspasar esas buenas características a nuestros hijos y que toda mala inclinación, lo cual también se le conoce como iniquidad, sea desarraigada de nosotros, de nuestro ADN y de nuestras futuras generaciones. Así es como lo mencionas. Bueno, yo por mi parte lo que puedo analizar en este momento es que el siguiente en la lista era Benjamín. Vemos que a él lo comparan o a ellos, sus descendientes de Benjamín, con un lobo, como unos guerreros poderosos. Asimismo, esta misma aplicación o esta misma descripción se le puede poner al rey Saúl, porque sabemos que el rey Saúl era descendiente de Benjamín, así como como el rey Saúl peleó y luchó contra Moab, contra Edom, con los filisteos. Asimismo, él tomó esa descripción como un lobo, así peleaba.
Después vemos más adelante en la historia de Mardoqueo y de Esther, que vienen de la tribu de Benjamín, quienes vencieron a Amán, no importando qué, porque si hemos leído esa historia de Esther, vemos cómo ella, pues ella se arriesgó a todo, al igual que Mardoqueo, sin importar qué iba a suceder, que ellos podían haber fallecido en el intento, sin embargo, no desistieron, no se rindieron nunca y siguieron luchando hasta el final. Después vemos en el versículo 28, nos habla de que estas son las tribus de Israel, son 12, pero muchos nos podríamos preguntar por qué son 12, si Efraín y Manases algunas veces las cuentan como dos tribus o como tribus separadas, pero la razón por la cual estas tribus a veces se cuentan separadas, a veces se cuentan como una sola, es porque cuando se toma en cuenta a la tribu de Leví, entonces la tribu de José se toma como una. Cuando la tribu de Leví es omitida, porque sabemos que la tribu de Leví no tenía herencia, la herencia era la provisión del Señor, la provisión de Dios. Entonces, recordemos que a Leví no le fue dado territorio. Entonces, cuando no es contado Leví, las dos tribus, la tribu de José se cuenta como dos y así sucesivamente, como también en el pectoral del sumo sacerdote y en las bendiciones que se pronunciaron. eh, la tribu de José es contada como una sola tribu, pero en la división de lo que es la tierra de Israel son contadas como tribus separadas, a cada tribu se le dio su parte. Después, después pasamos a la parte triste donde Jacob muere. Vemos cómo ya ahí él ya presentía su muerte, como lo habíamos visto al principio de todas y cada una de las bendiciones que les estaba dando a ellos. Y el Señor le permite con su gran misericordia el poder bendecirlos a todos y cada uno de ellos y después ya muere. Y una de las cosas que yo veo aquí es que Joseph tenía, tenía impregnadas las tradiciones de Egipto, pero también debemos de recordar que aquí la Torá todavía no había sido dada, ¿ok? La Torá todavía no había sido dada y ellos en Egipto acostumbraban embalsamar a la gente o al fallecido. Por eso es de que hasta hoy en día encuentran momias porque ese embalsamado era, me imagino que muy fuerte y preservaba los cuerpos por muchos años. Entonces, de acuerdo a la Torá, está prohibido el hacer este embalsamado porque el cuerpo se debe desintegrar lo más rápido posible, porque el, tu alma regresa a Dios, pero tu cuerpo regresa de donde vino, del polvo, entonces tiene que ser desintegrado lo más rápido posible. Entonces, esto más que nada era, se puede decir, como un rito pagano de parte del pueblo egipcio y que Joseph, y me imagino, no sé si los demás descendientes también hicieron eso con sus familiares fallecidos, pero aquí nos está narrando que Joseph mandó preparar a su papá. Entonces, ahí no dice claramente que lo embalsamó, sino dice la versión que leíste, dice que lo preparó, ¿no? Que Ujú. le Lo, dio lo órdenes mandó a que lo preparar. prepararan.
y eso quería decir que era embalsamarlo. Entonces, vemos también en la narración que ellos le dan 40 días, me parece que lo tenían dándole el luto, que era el término que les daban a los embalsamados para poder ser enterrados. Después de este tiempo fue cuando él le dice a Faraón que lo permita salir para poder enterrar a su padre. Y vemos que pues Faraón, hasta el mismo Faraón fue con él. No, Faraón le dice que suba y que entierre a su padre, pero sí mandó gente del ejército de Faraón con él para poder enterrar a su padre. Entonces, ah, vemos que lo sepulta ya después de que lo embalsamaron. Después vemos que inmediatamente después de que su padre Jacob muere, ellos vuelven a sentir ese temor, sus hermanos vuelven a sentir ese temor, como tú ya lo habías dicho, ese temor de culpa, ese temor de remordimiento que una y otra vez les viene porque saben que no hicieron lo correcto. Ellos en su corazón sentían que no habían hecho lo correcto con su hermano. Y él les vuelve a repetir exactamente lo mismo que les dijo. Yo ya les dije que Dios fue el que orquestó todo esto para estos tiempos que estamos pasando. Entonces, vemos como él no cambia su actitud o su pensamiento o su sentir hacia sus hermanos. Él les dice que no, que él es su proveedor, que él los va a sustentar, que él les va a seguir ayudando, que no los va a olvidar, que no los va a abandonar. Pero vemos un dato curioso también que me llama la atención, es que más adelante o en el término de este libro de Bereshit, de esta historia de Génesis, vemos que llegamos a la muerte de Joseph y cuando él muere, él les hace jurar a ellos, que a sus hermanos, que tienen que llevarse sus huesos de ese lugar, pero no les pide que lo entierren o que lo saquen de Egipto inmediatamente. Él nada más les dice, cuando ustedes salgan de aquí, se llevan mis huesos, como que él también ya sabía esa profecía de que iban a estar por un largo periodo de tiempo en ese lugar y, y con sus restos, o sí se puede decir que con sus restos, él quería demostrarles que aún muerto, él quería estar con ellos, porque vemos que no lo van a enterrar fuera de Egipto, no lo llevan a otro lugar. Más adelante vemos como, bueno, él fue enterrado en Siquem, porque se dice que esa fue la tierra que su papá Jacob le dio personalmente. Entonces, lo que eso es lo que yo veo, que Joseph no les exige que lo vayan a enterrar inmediatamente, sino que él toma esa decisión que él va a estar ahí con ellos aún muerto. Sí, entonces aquí vemos nuevamente cómo todo se está moviendo, cómo ellos tienen que trabajar en unidad. Desde que entran en Egipto, igual yo pienso que ellos ya tenían esa mentalidad de que se iban a hacer esclavos ahí. Por eso es que se estaban preparando todo en el contexto de la Torá, en el aprendizaje, en todo este aprendizaje tenían que ser bien arraigado, porque si ellos no se arraigaban bien a la palabra del Eterno, iban a entrar en conflicto cuando salieran de Egipto. Muchos dicen que ellos ni siquiera sus vestiduras fueron cambiadas, que siempre fueron las mismas.
Yo pienso que hasta el corte de pelo, todo, no necesariamente es como hoy en día que todos nos ponemos de acuerdo a la moda del momento, sino que se visten de acuerdo a lo que es el pueblo del Eterno. Entonces, claro que Joseph se tuvo que adaptar porque era un cambio que tenía que hacer, pero como volvemos a repetir, lo que había dentro de Joseph era la disciplina, la instrucción del Padre. Se movía su corazón hacia Dios, la voluntad de Dios. Más sin embargo, sus vestiduras podrían ser egipcias, pero eso no quitaba en nada. Pero eso le ayudó a que sus hermanos al entrar no tuvieran que usar cosas egipcias, sino que ellos siguieran por esa autoridad que tenía José, ellos siguieran en lo mismo. Entonces yo tengo un comentario que sí me gustaría hablar también de ello, que cuando Jacob concluyó con las bendiciones de cada uno de sus hijos, ungiéndolos, de acuerdo a las características especiales que tenía cada uno. Nos damos cuenta que a unos eran animales domésticos, otros no eran animales domésticos, de acuerdo a las características puestas en sus hijos. ¿Pero por qué? Porque los que eran domésticos eran más accesibles, más mansos a la disciplina, a la instrucción, pero los otros eran como más, ¿cómo se podría decir? Más impulsivos. Entonces, por eso es que eran esas características tan diferentes. Entonces, por otro lado, cuando Joseph los une nuevamente para darle sus bendiciones a cada uno individualmente, ahí hay una unión de cada uno de ellos. Pero aquí en el comentario este que tengo acá, quiero hacer énfasis en esto porque me parece muy interesante. Dice, a pesar de que cada persona tiene un rol único en la misión divina de hacer de este mundo un hogar para Dios, todos también nos involucramos de alguna manera en los roles que desempeñan los demás. Existen tres formas de crecimiento efectivas de hacerlo. Entonces, esto es algo que yo he mencionado constantemente, que el Señor me ha puesto en el corazón, de que nosotros tenemos que tratar de unirnos de acuerdo a los motivos, a lo que es el Mesías, a nuestras creencias, y no hacer a un lado a otras personas porque piensen diferente. Por ejemplo, yo he visto mucho, no voy a mencionar nombres, pero sí se me hace importante mencionar que hay muchos que tienen la idea de que lo espiritual no existe y lo desechan, pero hay otros que si hay cosas que no estén escritas en la Biblia, también lo desechan y lo hacen a un lado esas revelaciones que el Eterno da de acuerdo a la guerra espiritual. Yo creo en la guerra espiritual, pero hay muchos que hoy en día no creen en la guerra espiritual. Esos otros temas que se tienen que estar desarrollando en el ministerio. ¿Por qué no creen los demás en guerra espiritual y por qué nosotros creemos en guerra espiritual? Entonces, estos son términos legales, términos que tenemos que estar usando constantemente. Nosotros como ministros también hacemos liberación. Muchos no creen en liberación, inclusive critican a aquellos que hacen liberación. El pueblo que hace liberación es muy criticado. Yo entiendo que cada quien el Señor le da una forma y el Señor va a ayudar en todo siempre y cuando lo pongamos primero a Él, después Él y al final Él. Cuando nosotros hacemos énfasis a lo que nosotros hacemos, entonces ahí hay un problema, porque entonces ya no estamos siendo manejados por lo que el Eterno dice, sino por lo que nosotros pensamos. Entonces, es importante saber que cada uno de nosotros hay un rol que tenemos en el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese rol? Ese rol va a ser de acuerdo a lo que el Eterno te ha puesto con talentos y dones. Es importante saberlo, porque de acuerdo a todo ello tú vas a entender cómo vas a trabajar con el Eterno. Si no lo sabes, pídele al Eterno que te abra los ojos y que te haga entender cuál es ese rol que tú tienes. No necesariamente te va a decir, eres un profeta.
eres esto, pero sí te va a poner a hacer cosas en lo que cabe y te va a enseñar a que tú, si lo obedeces en ciertas cosas que él dispone y sea su voluntad, y tú lo obedeces independientemente de lo que creas o pienses, él te va a bendecir. ¿Y cómo te va a bendecir? Con su presencia, con su palabra, con más revelación. A pesar de que muchos alrededor digan, no es que tú estás mal, eso no es bíblico, esto y aquello. Déjenme decirles que no podemos catalogar ni señalar a nadie. Desgraciadamente hoy se ha hecho mucha división. Por ejemplo, hay ministerios que en lugar de hacer crecer el reino para el eterno, crecen su ministerio para expander sus iglesias. El Señor no nos mandó a hacer iglesias, el Señor nos mandó a expandir el reino, a que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad del eterno, vas a ver muchas cosas, vas a entender muchas cosas, vas a tener otro tipo de discernimiento. Entonces, aquí pone estas tres formas que dice, concentrarnos en nuestra tarea personal, dado que estamos trabajando en pos de un mismo objetivo. Eso es lo que tenemos que hacer como el pueblo mesiánico. Yo no me considero como una mesiánica, les voy a decir por qué. Porque y no quiero que me malentiendan ni que lo malinterpreten, pero desafortunadamente los que se llaman mesiánicos hoy en día han hecho división al pueblo del Eterno. Y si tú no te vistes como tal, no eres de nosotros. Si tú no hablas como tal, no eres de nosotros. Si tú sigues rituales, no eres de nosotros. Si tú esto, si tú aquello, esto es un cuento de no acabar. Y no tan solo los mesiánicos, hay muchos creyentes que critican. Yo he escuchado personas que critican a las personas que usan falda. Sí, hay personas que usan falda larga y son tan hipócritas y son como víboras, pero hay otras personas que usan falda larga y no son hipócritas porque han sido procesadas, han sido moldeadas porque de acuerdo a lo que tú tienes para el Señor, Él te va a ir, la disponibilidad que tú tienes para el Señor te va a ir moldeando, ya sea hombre o mujer. Entonces, no hay que criticar porque no sabemos el proceso que cada uno lleva. Entonces, si el Señor a ti te da una revelación, eso está entre tú y el Señor, pero esa revelación tiene que ir de acuerdo a la palabra y esa revelación también tiene que ir de acuerdo, ya sea información histórica o información gramatical, aclaro, hay muchas cosas que uno va a entender cuando es del Señor. Cuando esto es torcido y no concuerda con la gramática, no concuerda con la historia, no concuerda ni con la Biblia, ahí tenemos un problema. Nosotros pensamos que el Señor nos habla, pero no nos está hablando, porque si es una palabra torcida, entonces no es del Señor. ¿Me explico? Entonces, ahora, para seguir, dice, todos compartimos los mismos resultados de nuestros logros individuales. Invitarnos y alentarnos unos a otros a participar ocasionalmente en actividades personales en la que nos especializamos. Entonces, invitar a otras personas no es que el estar ahí no es que tú estés concordando o estés de acuerdo con lo que se está diciendo, pero simplemente el hecho de estar ahí lo estás apoyando y no quiere decir que va a ser así, no, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a estar ahí. ¿Me explico? Cuando tú le das un espacio y una capacidad a una persona, principalmente con aquellos que están saliendo del cristianismo al mesianismo, hay una pauta en el que, ok, ¿quieres seguir celebrando eso? Hazlo. ¿Quieres celebrar esto a tu manera? Hazlo. Hasta que el Señor te revele, orar nosotros tenemos que hacer. Hasta que el Señor te lo revele es cuando vas a entenderlo y vas a hacerlo. Pero no estar
lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. No, 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 no lo hagas así, ¿me explico? Informar a las personas es bueno, porque cuando ya lo informas, entonces ya tú te limpias las manos, ya no estás manchado de sangre. Pero cuando estas personas no escuchan por rebeldía, entonces ya cambia la cosa. Pero si las personas escuchan y dicen, déjame pensarlo, déjame meditarlo, todavía no estoy preparado, adelante. Entonces, esa es otra pauta. Dice, invitarnos y alentarnos los unos a los otros. Hay una palabra que nos habla en Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como tú lo conoces, que dice, no dejándonos de congregar. ¿Qué significa eso? Que tú puedes estar congregándote en una casa, puedes estar congregándote en un parque, puedes estar congregándote en un terreno, puedes estar congregándote en una congregación, en una iglesia, como le llaman. Tú te puedes congregar, sí, pero no lo dejes de hacer, porque si tú te quedas solo en tu casa sin que nadie esté ahí, vas a perder esa bendición de que te estén alentando cuando tú estás en problemas, de que alguien te ayude, porque ese es el punto, de no dejarnos de congregar para que seamos un equipo, seamos en unidad. Eso es lo que se refiere la palabra. No de que no te dejes de congregar, no, ya faltaste a la iglesia, te estás dejando de congregar. No, hay muchas formas de congregarse. Cuando tú tienes un grupo que tiene las mismas ideas, júntate con ellos, celebra, haz algo, pero no te dejes sin congregar. Y si en esa congregación no participan en lo mismo que tú, pídele al Señor que te dé esa persona o esas personas en los cuales ustedes tengan el mismo conocimiento para juntarse y poder salir de esa congregación. No sé, hay muchas opciones, pero todo es un proceso. El segundo punto, el tercer punto dice, ocuparnos periódicamente de tareas distintas a las que son nuestro fuerte y anhelo de manera tan acabada como cuando nos ocupamos de nuestras tareas personales. Entonces, cada uno tiene distinción en cada cosa. Si a mí me llamó a guerra espiritual, tal vez a ti te llamó a predicar, a hacer otra cosa, y tal vez yo voy a interceder por ti, ¿me explico? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en unión, pero no, eso está mal, no hay guerra espiritual, no, olvídate. Cuando ya uno hace eso, está cerrándose las puertas y las probabilidades de que alguien ore por ti para guerrear, por tus hijos, por tu esposo, por tus familiares, porque esto se tiene que hacer en conjunto. Cuando tú lo quieres hacer solo, las guerras son tremendas y duras. Por eso se necesita una compañía. Dice, participar en los esfuerzos de cada uno fomenta la unidad y nos vuelve merecedores de las bendiciones de Dios, que especialmente incluyen la mayoría de todas las bendiciones, la rendición mesiánica. Eso es lo que se necesita, rendirnos al Señor. Por mi parte es todo, espero que esto te ayude. Si tienes alguna duda, si no entendiste lo que yo te digo, por favor ponme el comentario ahí en la cajita, no lo dudes. Y de verdad espero que no sean torcidas mis palabras, porque esto pasa muy a menudo en el YouTube. Las palabras de las personas son torcidas y, ay, ¿qué dijo que no? Que esto y aquello. Por favor, si no me entiendes, vuelve a repetir el video. ¿Tienes alguna otra? Bueno, por mi parte ya es todo, también por el de mi esposo. Entonces vamos a orar. Padre bendito de la gloria, gracias te damos, Señor. Ayúdanos a poder entender la voluntad tuya, ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, que así como tú uniste, Padre, a cada tribu, Padre, para recibir esa bendición, que nos unas a nosotros, Padre eterno, con esas personas que podemos estar en comunión, en unión, Padre, para poder recibir esa bendición tuya, Señor. Que se han abierto las ventanas de bendición y las puertas de bendición sobre toda persona, Señor, que entienda de tu palabra, Padre, y que puedas hacer el rema, Padre, en su alma. Gracias te damos, Adonai. Gracias, Padre, por todo lo dado y lo quitado por este día, Señor, y concédenos tu preciosa presencia durante todo el tiempo, Señor. Gracias, saben, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a todos. Shalom. No olviden suscribirse o darle like
y darle a la campanita si no lo han hecho. Y a compartir. Bendiciones a todos. Shalom.